profesora y compañeros en general. Hoy me ha tocado hablar sobre la representación social según Moscovich. El primer ejemplo habla sobre la historia de Camila, una niña de 14 años que fue violada por su padre y obligada a continuar con el embarazo. Los servicios de salud le negaron el aborto terapéutico, pese a que su vida corría riesgo. La historia de Camila se torna aún más crítica cuando, por un aborto espontáneo, las autoridades la denuncian por inducción de aborto. En este primer ejemplo encontramos como objeto social a la despenalización del aborto en menores en casos de agresión sexual. Como sujeto encontramos a Camila y otras niñas víctimas de violación que conllevaron un embarazo no deseado. Encontramos a la población, al Estado y sus autoridades, a la policía, a los lectores y a ustedes que ahora están conociendo sobre la historia de Camila. En el primer ejemplo encontramos como contenido a embarazos no deseados productos de una violación, a Camila que pasa de víctima a acusada, a la vulnerabilidad de los derechos del niño en el Perú y como último punto, pero no menos importante, la inseguridad en un hogar. Segundo ejemplo tomaremos como representante social a la comunidad LGTBI. Encontramos un artículo que lleva por nombre Una larga lucha, derechos de la comunidad LGTBI en el Perú. Este artículo nos cuenta la historia de tres personajes. Sebastián, que tras la pérdida de su pareja por COVID-19 aún no lo puede enterrar ya que son del mismo sexo. Andrea, una mujer trans, que el día que tocaba salir a las mujeres, sufrió de discriminación debido a su expresión de género. Y el caso de Francisco, un niño que dejó de sufrir bullying en el colegio para sufrir bullying en la casa, ya que su familia no acepta su orientación sexual. De este segundo ejemplo encontramos como objeto social la discriminación y vulneración de los derechos de la comunidad LGTBI. Como sujeto encontramos a la población de la comunidad LGTBI, a la población peruana heterosexual y encontramos también a los lectores de este artículo y a la Defensoría del Pueblo. En contenido encontramos la discriminación social que aún abunda en el Perú ante la expresión u orientación sexual, el rechazo de la familia ante un miembro que pertenezca a la comunidad LGTBI y al desentendimiento del Estado ante la discriminación de dicha población. En conclusión, esos ejemplos nos han podido mostrar y explicar un poco más sobre la representación social según Moscovich, dividiéndolo en los elementos, como el objeto social, que nos da la idea principal del tema, como el sujeto, que son los individuos o las personas involucradas o que conocen al objeto social, y por último el contenido, que nos da toda la información que debemos tener sobre el objeto social. Hola, yo soy Oscar Campos y vamos a ver la percepción social en factores de cómo percibimos a las personas, propuesta por Morales y colaboradores. Lo vamos a ver en dos ejemplos. Previamente vamos a ver los factores que propone Morales, y estos son, número uno, las características físicas y sociales. Número dos, el medio en el que se produce el primer contacto, o lo conocido como efecto de primacía. Número tres, los factores asociados al perceptor, que pueden ser el aprendizaje, los intereses y valores, y la capacidad mental. Número cuatro, las variables asociadas a la persona percibida o cómo interpretamos su lenguaje corporal, ¿no?, entre otros. Y cinco, lo que son las variables relativas al propio contenido de la percepción. Para el ejemplo número uno, he tomado esta foto de lo que fue la marcha de Black Lives Matter en Estados Unidos. Y lo primero que puedo notar en las características físicas sociales es que hay una mayoría afrodescendiente, como es lógico, por la situación. Lo segundo es que son personas jóvenes y yo podría asumir que son personas de clase media-baja por cómo se están vistiendo. En lo que es el efecto de primacía, yo noto que son muy enérgicos, incluso la persona en el medio está gritando, tienen el puño levantado, y los noto molestos pero no violentos, al menos no en este caso. Tercero, puedo decir que me es familiar, me es muy común, solamente notar este tipo de marchas en contra de la discriminación y sobre todo en contra de la violencia y la discriminación.
lo cual es muy lamentable y a mí también me genera una inconformidad que en el año 2021 sigan viendo estos casos. En el número 4, ya relativo a lo que es la persona percibida, las variables es la persona percibida, noto que ellos muestran mucha molestia, están muy serios, muy concentrados en lo que dice la persona que tiene megáfono, y eso lo interpreto como una actitud de reclamo. Y como quinto factor, que es relativo al propio contenido de lo percibido, yo empatizo con ellos porque a mí también me genera una indignación. Para el segundo ejemplo he tomado esta foto de esta mujer. Es una mujer atractiva, es una mujer bonita, de rasgos finos. La noto como una persona joven. Yo la noto como una persona de clase alta por los accesorios que lleva y a la moda por cómo los lleva también, ¿no? Muy preocupada por su moda. En segundo, como efecto de primacía, yo la veo muy segura, eh, y tal vez por el gesto que hace con la mano, la puedo ver un poco arrogante, un poco soberbia. En lo que es los factores asociados a mí como perceptor, me parece muy familiar, ¿no? En notar personas o mujeres muy preocupadas en su aspecto, con ese tipo de look. En mi experiencia personal, considero que podría ser una persona muy vanidosa, tal vez un poco egoísta, y eso podría llevarla a ser un poco frívola o un poco banal. En mi cuarto punto, con respecto a ella, yo noto en su lenguaje corporal que ella está muy tranquila, que se siente muy segura, y también la veo como mirando al horizonte, como reflexionando, en una actitud de reflexión. Eh, ya en los factores propios de lo que es el contenido, de lo percibido, lo considero positivo porque la veo muy segura, como mencioné antes, y también noto que es una mujer empoderada. Para mis conclusiones, yo considero que los factores propuestos por Morales son bastante completos porque abarca tanto factores físicos como mentales, externos como internos, entonces abarca todos los factores que puede decir que influyen en la percepción. Algo más que noté es que en un punto, en el efecto de primacía, yo hago un juicio adelantado. Sin embargo, este juicio no define toda mi percepción. Al sumar todos los factores cambian mi percepción. En ese sentido, bueno, me parece muy interesante y en ese sentido yo considero que de aquí en adelante va a cambiar mi forma de percibir a las personas. Creo que estos factores van a influenciar definitivamente cada vez que analice cómo percibo a alguien, ¿no? Eso me va a ayudar muchísimo en relacionarme con ellos. Muchas gracias. Ahora me toca hablar sobre el objeto actitudinal. Ya, primero definimos que la actitud son las creencias, las ideas, los pensamientos, los conocimientos y las opiniones que se va adquiriendo con las experiencias de la vida y también se va desarrollando con el pasar de los tiempos. Primer ejemplo de la comida chatarra. En el aspecto cognitivo, sabemos que la comida chatarra causa problemas de salud, ¿no? Y afecta la calidad de vida. En lo afectivo, lo que nos provoca, por ejemplo, es al comer, nos satisface, nos da satisfacción y a la vez también culpabilidad, porque sabemos que está mal comer comida chatarra. En lo conductual, evitamos de ir al restaurante donde nos proporcionen esa comida, tratamos de hacer deporte y también evitar comer a altas horas la comida chatarra. Ese sería el primer ejemplo. Ahora voy a hablar sobre el segundo ejemplo, el bullying en los niños. El aspecto cognitivo, el bullying no se debería de dar porque ocasiona problemas emocionales desde temprana edad, en efecto a lo largo de su vida en el niño.
¿no? En el aspecto afectivo da indignación, malestar, impotencia. En el aspecto conductual se debería de denunciar el abuso y también se debería dar charlas de soporte emocional para el niño. Gracias. Ahora las conclusiones. Sobre los ejemplos que mencionamos son factores que afectan a la sociedad. Bandura estableció su teoría en base a un modelo de aprendizaje. La reciprocidad triádica del funcionamiento humano. Este establece que el aprendizaje se produce por la determinación recíproca en tres elementos, como los factores personales, está el cognitivismo, las emociones, el autoconcepto, ¿no? Etcétera, son las emociones. En lo afectivo también, cómo nos sentimos ante una situación, ¿no? Y en lo conductual, de qué manera actuamos referente a un problema, ¿no? A una situación. Buenas tardes, profesora. A mí me ha tocado el tema de disonancia cognitiva. Voy a comenzar con el primer ejemplo. Como primer ejemplo he puesto el tema del alcoholismo. En la descripción de las condiciones disonantes he puesto que afecta lo que es el entorno familiar, puede producir problemas de salud, sea como la cirrosis o algún tipo de cáncer, aleja a lo que es el entorno social. En las excusas que ponen las personas para seguir con esta conducta, he puesto lo que dicen generalmente, ¿no? Las personas que tienen alcoholismo, que solo es un par de cervecitas o solo soy un bebedor social. Y por último, ¿no? Que dicen, total, de algo hay que morir. En el ejemplo número 2 he puesto el tema de la infidelidad. En la descripción de las condiciones disonantes he puesto el sufrimiento que genera al entorno familiar, el término de la relación en sí y el sentimiento de culpabilidad que genera en la persona, ¿no? Las excusas que ponen en el caso de infidelidad, tratan de cambiar la valoración y la percepción que tienen ellos sobre este tema para, en este caso, sentir menos culpa, ¿no? Entonces dan excusas en este caso de mi pareja ya no me trataba de la misma manera, o últimamente pasaba más tiempo con su familia o con sus amigos, pasaba más tiempo en el celular que conmigo, ¿no? Son las excusas que dan para este tema. En la conclusión, después de ver estos dos ejemplos, se puede decir que es importante destacar que la disonancia cognitiva solo se produce cuando las personas tienen la libertad de elección al haber realizado esta conducta. Nunca se producirá disonancia cognitiva si la persona es forzada o obligada a hacerlo en contra de su voluntad. Eso sería todo en este tema. Muchas gracias.